En esta ocasión vamos a continuar con el decálogo de George Martin, que ya he trabajado en un video anterior. Como les mencionaba en esa ocasión, eh, este autor no escribió un decálogo él mismo, sino que hay varios puntos respecto a cómo concibe él la tarea del escritor y la escritura, que se pueden tomar de sus diversas entrevistas y charlas. Bien, uno de ellos dice, toda la ficción, si es exitosa, apelará a las emociones. La emoción es de lo que trata realmente la ficción. Eso no significa que no pueda ser profunda o presentar algunas cosas sobre las que pensar. Pero si quieres presentar un argumento intelectual, la no ficción es una mejor herramienta. Puedes poner un clavo con un zapato, pero un martillo es mejor. Sin embargo, la ficción es acerca de la resonancia emocional, acerca de hacernos sentir cosas en un nivel primario y visceral. Bueno, parece muy interesante este punto que él plantea. Yo lo he pensado varias veces en contraposición a la información, ¿no? La ficción, la historia novelada, contra eh, la historia de manual, la información periodística, ¿no? ¿Cómo puede transmitirse de diferentes maneras? Uno ve en el noticiero diferentes hechos trágicos, un asesinato, un robo, una violación, y esa información. Y a pesar de que quizás se hace una entrevista a la víctima o familiares de la víctima, la capacidad, la medida en la que eso nos influye hoy en día es superficial, ¿no? Quizás en otra época era diferente, pero hoy estamos tan acostumbrados a las noticias negativas, a los hechos delictivos, que nos parece horrible, sí, pero no nos llega a tocar en un nivel profundo, ¿sí? No nos llega a afectar emocionalmente. En cambio, podemos leer una novela totalmente ficcional, que no esté basada en hechos reales, y llorar cuando el personaje le pasa algo horrible como lo que podría salir en las noticias, ¿sí? Cuando el personaje es víctima de una agresión, sentimos la empatía de un modo emocional muy fuerte. Para mí esa es la magia de la ficción, es la magia eh, de la novela, ¿no? Quizás de los relatos también. Poder llegar a empatizar, a mostrar eh, esas situaciones de una manera que realmente las vivenciemos, que con simplemente la información periodística o histórica o de manuales no, no nos toca a ese nivel, ¿sí? Yo creo que esa es la magia de la literatura, por lo menos es lo que a mí más me fascina de la, eh, ya sea de las películas o de la literatura, ¿no? Esa gran capacidad de estar leyendo un libro y ponerme a llorar porque le pasó algo malo a un personaje y sentirme triste y o reírme, pero reírme a carcajadas, simplemente leyendo algo gracioso que le pasó a un personaje. Eso, una vez más, para mí es magia, ¿no? Para mí esa es la fuerza que tiene. Y creo que como escritores eh, debemos tenerlo en cuenta y apuntar a eso, ¿no? No caer en el dar información, en decir, bueno, pasó esto, después lo otro, sino generar esa atmósfera, generar esa empatía, que el lector entre en la historia y la viva, la vivencie, ¿sí? Y incluso a nivel físico, emocional. A mí todo libro que ha logrado hacerme llorar o reír a carcajadas, para mí es un buen libro. Quizás le falte solidez al contexto, quizás
redacción no esté muy pulida, pero si logró generarme físicamente una emoción, ¿no? Somatizar, expresar en la realidad, en mi cuerpo, una emoción tan fuerte como la risa o el llanto, eso es muy especial, ¿sí? Es muy único, en mi opinión. Bien, continuemos. No, voy a contarles algo más. Me pasó cuando estaba escribiendo una escena de El cazador de piratas, la travesía de Elena, que la estaba escribiendo y me puse a llorar. Estaba tecleando y quería seguir tecleando, pero me caían las lágrimas. Si les pasa eso que están creando, sigan adelante. Corríjanlo las veces que sea necesario, pero no dejen eso de lado, porque ahí hay magia. Si el escritor puede emocionarse al escribir su historia, emocionarse de manera física, sentirla en el cuerpo, entonces el lector también la va a sentir. ¿Sí? Eso, una vez más, es magia. Bien, ahora sí, vamos al siguiente punto de George Martin. Dice, soy fiel creyente en contar historias mediante un limitado punto de vista en tercera persona. He utilizado otras técnicas durante mi carrera, como la primera persona o el narrador omnisciente, que odio realmente. Ninguno de nosotros tiene un punto de vista omnisciente. Estamos solos en el universo. Escuchamos lo que podemos escuchar. Somos muy limitados. Si un avión se estalla detrás de ti, puedo verlo, pero tú no. Esa es la manera en que percibimos el mundo, y quiero poner a mis lectores en la cabeza de mis personajes. Bueno, en la anterior parte del video que grabé, con la primera parte del decálogo de Martin, hablé de los diferentes narradores, ¿no? Eh, Esto, yo diría, es una preferencia personal de él. No hay un punto de vista y un narrador que sea mejor que otro en sí mismo, sino que depende lo que quiere generar, el efecto que quiere generar el escritor, ¿sí? ¿Qué sensación quiere que transmite esa historia? ¿Cómo quiere que se transmita? ¿Qué tan cerca o tan lejos quiere que esté el lector de determinados personajes? Mi opinión, como escritora, como tallerista de talleres de escritura y asesora eh, literaria, es que una gran opción es probar a modo de ejercicio, como aprendizaje, los diferentes puntos de vista y narradores que existan, ¿no? Y más allá de eso, incluso las diferentes formas de contar. Eh, Porque una cosa es leerlos, también podría decirse, bueno, lean historias con diferentes narradores y puntos de vista, pero otra cosa es escribirlos, ¿no? Eh, Creo que es importante conocer qué sensación nos genera cada punto de vista. Hay escritores que deciden un tipo de narrador porque les resulta más natural, más cómodo. Hay otros que al contrario, que es porque les resulta más difícil, entonces como es un desafío, les los motiva. Yo creo que en mi caso, por ejemplo, eh, yo los adapto a la historia. Creo que cada historia requiere su propio tipo de narrador, su propio modo de ser contada, ¿no? Eh, entonces, bueno, hay, hay variedad. Eh, no me caso, digamos, no me quedo anclada a ningún tipo de narrador específico. Pero está bien para quienes les resulta de esa manera. Eh, ¿No? Como he dicho muchas veces, es lo que mejor le funcione a cada escritor y lo que sea mejor para la obra que están creando. Bien, siguiente punto de Martin. Desde donde estoy, las batallas son duras. He escrito mi parte.
A veces emplea un punto de vista privado, muy cercano y personal, dejando al lector en medio de la matanza. Eso es vívido y visceral, pero caótico por necesidad, y es muy fácil perder el sentido de la batalla como un todo. A veces en lugar de eso voy con el punto de vista del general, mirando abajo desde lo alto, viendo líneas, flancos, reservas. Eso ofrece un gran sentido de la táctica, o cómo la batalla puede ser ganada o perdida, aunque puede convertirse fácilmente en abstracción. Bueno, acá eh, George Martin pone el ejemplo de las escenas de batalla para plantear un poco esto de lo que decía yo de que a veces la historia tiene la necesidad en determinados momentos de hacer un giro, hacer un cambio, adoptar otro enfoque. Bien, siguiente punto. Después de terminar Danza de Dragones hice mi sudor. Es una técnica que aprendí en Hollywood, donde mis guiones eran demasiado largos. Esto es muy largo, diría el estudio, déjalo en 8 páginas. Yo odiaba eso, porque perdía algunas cosas, escenas, diálogos, partes de acción. Así que iba por todo el guión cortando y apretando cada línea, palabra por palabra, quitando la grasa y dejando el músculo. Encontré el proceso tan válido que desde entonces hago lo mismo con todos mis libros desde que dejé Los Ángeles. Es el último momento del proceso. Terminar el libro y luego atravesarlo, cortar, cortar, cortar. Eso produce un texto más justo y fuerte. Bueno, esto es algo que han planteado varios escritores. Stephen King en su libro Mientras escribo también habla de que una vez que terminamos de escribir la historia hay que recortar, hay que revisarla y sacarle lo que no aporta, ¿sí? Eh, Otro, por ejemplo, un autor argentino, Marcelo Di Marco, que tiene varios textos de terror. Eh, Él también plantea, ¿no?, el recorte. Eh, es una táctica, digamos, de pulido, ¿no? Siempre va a haber cosas que por ahí no sean la mejor opción. La tendencia general es a escribir, digamos, de más, ¿no? A poner adjetivos de más o ramificarnos demasiado, pero a veces puede ocurrir lo contrario, ¿no? Que una persona sea demasiado sintética y entonces tenga que ampliar. O lo más normal en realidad es que pasen las dos cosas, ¿no? Que por ahí eh, necesite un recorte el texto porque necesite haya cosas que sobran o que no aportan, o demasiados adjetivos, demasiada una descripción muy larga de algo intrascendente y que al mismo tiempo haya otra parte del texto que necesiten ampliación, que necesiten generar más foco, que necesiten trabajar mejor el ambiente, ¿sí? La idea es pulir la obra, es tratar de que todo lo que esté tenga una razón de ser, que no sobre nada, ni una palabra. Y estamos hablando de George Martin y Stephen King. Tienen libros de 1000 páginas y sin embargo en esas 1000 páginas no sobra nada. Todo lo que está tiene una razón de ser. Sirve para mostrar un personaje, sirve para generar un ambiente, sirve para hacer avanzar la trama, sirve para hacernos comprender el cómo se llegó a esa situación, ¿sí? Y es interesante hacer el ejercicio de cuando leemos, prestar atención, ¿no?, a estas cuestiones, decir, bueno, ¿qué pasaría si se recortaría esto? Y ahí vamos a ver en las buenas obras que todo es necesario, que todo es constitutivo. Sí, hay cosas que las podemos sacar y por ahí la trama principal no va a cambiar, pero va a generar un efecto diferente. Bien, continuemos con George Martin. Siguiente punto. Relacionado con lo de mucha descripción, las opiniones difieren. Escribimos libros que nos gustaría leer
Y yo quiero leer libros que sean tan ricos en texturas y detalles sensoriales que me hagan sentir que experimento la historia, no que la estoy leyendo. El argumento es solo un aspecto de contar una historia y no el más importante. Es el viaje lo que importa, no cuán rápido arribes a tu destino. Bueno, esto justamente Martin lo dice, hay diferentes opiniones. Él está hablando acá del ritmo de la historia y de cuánto se trabaja el ambiente. Yo en mi saga Etelre del origen vampírico, el primer libro, Oscuros Pasadizos, eh, me decidí a trabajar a full, muy en profundidad, el ambiente. Es una saga de 4 libros cortos de 100-150 páginas de género gótico medieval. Entonces, en el primer libro tenemos a un personaje intentando escapar de una celda, eh, desnuda, lastimada, corriendo por piso en malas condiciones, en un ambiente oscuro, siniestro, y me aboqué a trabajar muchísimo lo sensorial, ¿no? A construir ese ambiente, a construir esa desesperación de ese personaje por querer escapar, por sentir que el cuerpo no le da más y seguir esforzándose y persiguiendo todo a su alrededor como amplificado. Es un libro que tiene un ritmo lento, ¿sí? Pasa, podríamos decir entre comillas, poco, porque en realidad eh, se se pueden inferir muchas cosas que no están contadas explícitamente, que se van a narrar en los otros libros, pero este primero trabaja mucho eso, ¿sí? Entonces tiene un ritmo lento. Es como decir, bueno, todo tiene un precio, ¿no? Como decir, bueno, eh, yo decidí abocarme al trabajo con la atmósfera y sacrificar un poco un ritmo más rápido. Después los otros libros sí cobran un ritmo más rápido, no se mantienen igual que primero, pero para mí la historia, para generar el efecto que yo quería generar, que la historia necesitaba de esa eh, lentitud en el sentido de detenerse mucho en el ambiente. Esto suele resaltar más porque no es muy común libros con un ritmo muy lento, porque eh, no es lo preferido por los lectores, digamos, ¿no? Pero sí pueden encontrar, ¿no? Sí, se ponen a buscar. Eh, pero a pesar de que sean lentos, pueden ser muy buenos. Digo, por ejemplo, un libro que a mí me resulta muy lento es eh, Doom McKay de Stephen King. La historia es muy buena. Hay un villano, una criatura sobrenatural que tendió sus redes y el personaje va viendo que pasa algo raro y hasta llegar a entender, a que se devele lo que ocurre y que eso llegue a su clima, pasa muy lenta la historia, ¿sí? Es como una cotidianidad del personaje lenta porque el personaje está en un retiro, en un lugar bastante solitario y se levanta y tiene su rutina tranquila, ¿no? Entonces puede parecernos de esa manera. Sin embargo, vale la pena leerlo, eh, ¿no? Esta es una de las cosas que yo les digo de, bueno, atrévanse a conocer otros modos de escritura, ¿no? Eh, quizás uno tendría eh, peros o cierto rechazo inicial a decir, oh no, un libro que es muy descriptivo, que avanza de manera lenta, no. Pero está bueno si nosotros queremos escribir, queremos ser escritores,
leerlo de igual modo para aprender de esos diferentes modos de contar. ¿Y qué nos pueden ofrecer? Sí, se está sacrificando quizás un ritmo más rápido, pero ¿qué nos está ofreciendo esa lentitud? Nos está ofreciendo algo a cambio. Está bueno experimentarlo como lectores y conocer sus efectos, pero tenerlos en cuenta también en nuestra escritura. Después poder elegir cómo queremos contar la historia y en qué momento queremos aplicar cada cosa, porque no es, bueno, yo voy a ser escritora y voy a escribir siempre de esta manera. No, podemos cambiar en los diferentes libros o dentro de un mismo libro. Una determinada escena puede necesitar una determinada forma diferente a como se venía contando antes. Bien, continuemos con lo que plantea George Martin. Dice, admiro a Tolkien profundamente. Sus libros han sido enorme influencia para mí. Y el tropo que él estableció, la idea de un señor oscuro y sus malvados seguidores, en las manos de otros escritores a lo largo de los años y décadas, no ha servido bien al género. Ha sido batido a muerte. La batalla entre el bien y el mal es un gran tema para cualquier libro y principalmente para los autores de ciencia ficción y fantasía. Pero creo que últimamente la batalla entre el bien y el mal está sopesada dentro de cada corazón humano y no necesariamente entre un ejército de gente vestida de blanco y otra de negro. Cuando veo el mundo, me doy cuenta de que la mayoría de los seres humanos que respiran son grises. Bueno, eh, esto es muy interesante, ¿no? Porque él acá está hablando de la trama principal, del conflicto principal, pero para abordarlo también tenemos que hablar de los personajes. Eh, Esto también es algo que ya he comentado en otros decálogos y en el taller, la serie de videos que constituyen el taller de escritura que tengo acá subido en YouTube. La gente no es buena 100%, mala 100%, y por tanto los personajes tampoco deben serlo, porque no serían creíbles, ¿sí? En realidad, todo es gris, en diferentes intensidades, a veces más oscuro, a veces más claro, pero todo es gris. Los personajes, el mundo, la historia, ¿no? Digo, todo 100% bueno, todo 100% malo, no funcionaría, ¿sí? Eh, digo, la, acá George Martin menciona la obra de Tolkien. Bueno, hay matices en la obra de Tolkien de igual manera, ¿sí? Si bien la trama principal es los buenos contra los malos, tenemos algunos matices de buenos que se vuelven malos o malos que se tienen un buen comportamiento, que hacen una buena acción, ¿no? Eh, las personas no somos un extremo. Y en realidad en general no existen los extremos. Entonces es importante cuando creamos una historia tener en cuenta esto, porque le va a dar más fuerza, le va a dar más credibilidad, ¿sí? Incluso si nosotros queremos hacer una historia del bien contra el mal, tener en cuenta que va a haber grises, que tiene que haber grises para que sea más creíble. Bueno, y el último punto que les traigo de George Martin dice, la escritura es como hacer una salsa. Solo estarás feliz cuando comas el producto final, sin saber bien qué te llevó a él. Bueno, habría que ver exactamente cómo lo piensa Martin a esto, ¿no? Porque si bien el producto final puede darnos una gran alegría en cuanto a mérito personal, en cuanto a recorrimos un camino y lo terminamos y lo logramos y me siento satisfecho con la obra que creé, está buenísimo, pero también está bueno estar feliz en el proceso, incluso cuando nos resulta difícil, ¿no? Estar feliz con el autodesafiarnos a conseguir resolver
esa hoja en blanco, conseguir resolver eso que no nos cierra de lo que está escrito, ¿sí? Eh, el arte es una elección y sabemos que está impulsada por la pasión, ¿no? Por algo interno de expresarnos, de mirar el mundo y expresarlo de manera creativa, una forma de procesar, ¿no? Determinadas ideas, determinados sentimientos. Entonces, yo creo que hay que disfrutar todo el proceso y por supuesto disfrutar del producto final, eh, que nos tiene que complacer. Y si no nos complace, no lo desechemos, sigamos trabajándolo, busquemos ayuda, eh, mejorémoslo, pero no tiremos el esfuerzo eh, solo por quizás la falta de práctica, de conocimientos, de inexperiencia, ¿no? Eh, el aprender a escribir, el aprender a crear una obra literaria de buena calidad es un proceso y hay que tomarlo como tal. Bueno, hasta acá el decálogo de George Martin.